En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral ha propuesto una vez más el anuncio sobre la fecha y las condiciones para la recolección del 20% de las firmas necesarias para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. En un principio, la rueda de prensa estaba pautada para el miércoles pasado, luego la cambiaron para el viernes, después para ayer y ahora se espera que finalmente hoy se haga el anuncio. En Caracas, Daniela Zambrano tiene a esta hora la información. Daniela. Karen Eva, 8:40 de la mañana, muy buen día. Ciencia cierta no se conoce cuándo será este pronunciamiento formal por parte del Consejo Nacional Electoral. En teoría iba a ser el día de ayer. Continúan las discusiones a propósito de las condiciones de cómo se van a recolectar las firmas correspondientes al 20% de los inscritos en el registro electoral, y se sabe que el directorio del Consejo Nacional Electoral inicia a las 2:30 de la tarde hora local, y se esperaría que una vez culmine el directorio, si no se retrasa o se pospone para el día de mañana, el Consejo Nacional Electoral finalmente anuncie al país la fecha para el inicio de recolección de firmas, que durará 3 días, y las condiciones. El día de ayer, de hecho, Juan Carlos Caldera, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, acudió en horas de la tarde a la sede del Poder Electoral para ratificar las condiciones que pide la MUD. La Mesa de la Unidad Democrática solicita que sean 19.500 máquinas en los centros de votación, en al menos 6.500 centros de votación, para que un poco más de 19 millones de ciudadanos puedan acudir y participar, si así lo desean. Recordemos que la oposición necesita casi 4 millones de firmas, pero lo que ellos exigen es que todos puedan participar. No hubo pronunciamiento de la directiva del Consejo Nacional Electoral, pero sí del rector Luis Emilio Rondón. Él advertía que el CNE evalúa las propuestas de la Junta Electoral, que era distribuir o 4.080 máquinas en los centros de votación o 5.392. En ambos casos, a juicio del rector, esto es insuficiente. Escuchemos parte de sus declaraciones. Cuando la semana pasada, en vísperas de las conversaciones en el seno del directorio, se presentaron 2 escenarios por parte de la Junta Nacional Electoral, primero de ellos de 4.080 máquinas y el segundo de ellos con 5.392 máquinas, bueno, me pregunto yo, y a la luz de la experiencia que ya el Consejo Nacional Electoral transitó para la fase del 1%, si este número de máquinas es realmente suficiente para garantizarle a los venezolanos el ejercicio de sus derechos políticos. Y en otro tema, la esposa del dirigente opositor Leopoldo López denunció nuevamente tratos crueles e inhumanos contra el líder político. En esta oportunidad aseguró que es desnudado al menos 10 veces al día para ser sometido a requisas, y sobre todo cuando lo trasladan de una celda a otra. De hecho, el día de hoy, Lilan Tintori, junto a otros familiares de los considerados presos políticos, acudirá a la sede del Ministerio Público a realizar la denuncia. También el día de ayer, la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano denunció tratos crueles y inhumanos contra otros de los detenidos. Se refería específicamente al caso de los jóvenes que fueron apresados durante las protestas de 2014, quienes se encontraban haciendo un campamento en protesta contra la administración de Nicolás Maduro frente a la sede del Programa de Naciones Unidas. Ellos ya llevan prácticamente 2 años y 4 meses tras las rejas. Este es el informe preparado por nuestra compañera Adriana Núñez Rabascal. La esposa del opositor Leopoldo López alertó que el político es víctima de tratos crueles e inhumanos. Detalló que es sometido a 10 requisas diarias y despojado de toda su ropa. Denunció, Leopoldo López sigue aislado cada noche en una celda sin luz, no le permiten ni una vela. Leopoldo pasa la mayoría del día encerrado en una celda y le hacen 10 requisas diarias donde le quitan toda la ropa. Situación similar enfrentan los opositores detenidos cuando protestaban frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas, exigiendo un cambio de gobierno. Cumplen ya 2 años y 4 meses de prisión, pero deberán comenzar de cero su juicio, debido a los constantes diferimientos de sus audiencias. Hemos observado definitivamente un incremento importante de la represión cada vez que transcurren los meses, un incremento importante de la represión que no solo se limita a las detenciones de carácter político, a las detenciones que llamamos arrestos o detenciones políticas, sino también en cuanto a los casos y a las denuncias que hemos recibido en casos de torturas,
la utilización de la enfermedad como mecanismo de agresión o de daño a la integridad física de los presos políticos particularmente. Para sus familias, cada noticia que reciben de ellos es un motivo de angustia. Gerardo se mantiene en una condición de salud delicada, puesto que no ha recibido el tratamiento médico indicado. Sin embargo, está fortalecido en Dios. Nixon tiene tiempo que no lleva sol. Su estado de salud está un poco delicado. Las pocas veces que ha tratado de tomar sol sangra por la nariz. Hoy por hoy sufre gastritis. Tiene un problema cervical que lo tenían que haber llevado al hospital militar para que hicieran terapia. Aún no lo han llevado. Para la organización no gubernamental Foro Penal, estos jóvenes y el resto de los 96 encarcelados en Venezuela por razones políticas son víctimas de un sistema judicial comprometido con el chavismo. Son procesos penales en los que no importa la determinación de la verdad, son procesos penales en los que no importa si una persona es inocente o no. Según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, 2.428 ciudadanos fueron detenidos de forma arbitraria bajo la administración de Nicolás Maduro. La mayoría de ellos ya en libertad, algunos con régimen de presentación y otros permanecen tras las rejas. Para la agenda de hoy, entonces, se tiene previsto la denuncia de los familiares de los considerados presos políticos ante el Ministerio Público, también un pronunciamiento de los trabajadores de Empresas Polar que han denunciado ser víctimas de atropellos y acoso, y bueno, se esperaría que en horas de la tarde se reanude estas sesiones del Consejo Nacional Electoral para continuar discutiendo las condiciones sobre la recolección de firmas correspondientes a la segunda etapa del referendo revocatorio presidencial. Es mi aporte desde Caracas a esta hora. Volvemos al estudio. Daniela, muchísimas gracias.